buenas tardes. Quería agradecer pues vuestra presencia en la sala, al igual que el resto de los compañeros que están en streaming. Y bueno, a vuestra disposición luego la grabación de la sesión va a quedar a disposición de todos los socios de SEN Andalucía, pues para la visualización de todo el material. Además de agradeceros el que estéis aquí esta tarde, pues dedicando parte de vuestro tiempo a formaros y compartir con nosotros pues este ratito con SEN Andalucía, como digo, pues quería agradecer igualmente pues que nos acompañen al inicio de la inauguración de la actividad, pues el equipo directivo del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Me acompaña pues tanto su director gerente como su director de salud. Así que me gustaría darle la oportunidad de darnos la bienvenida a su casa. Muy bien, muchas gracias. Nada, simplemente y rápidamente daros la bienvenida, como acaba de decir, al Hospital San Juan de Dios. Agradecer a la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, su rama andaluza, que haya contado con nosotros para llevar a cabo esta tarde de formación y decir que esta es su casa y que estamos dispuestos a que Muchas gracias. con nosotros todas las veces que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Yo exactamente igual. Primero agradecer a los que están aquí presencialmente inicialmente de San Juan de Dios de Córdoba la asistencia a este congreso, a estos cursos, y por otro lado pues a los que estáis también fuera, como puede ser de otra forma, pues agradeceros también que podáis asistir a este curso, que seguro que va a ser muy interesante, seguro, porque conociendo a las personas que lo organizan, sé de su calidad y su profesionalidad, tanto técnica como humana, han puesto el corazón, el alma y los 7 sentidos en que todo salga bien, y técnicamente también, por lo que me imagino. Y simplemente, pues nada, deciros que la función del hospital, ya me imagino que con mucho más detenimiento lo comentarán los que durante la época de COVID, que lo tenemos que vivir ya no como una pesadilla, sino como una época de aprendizaje. Pienso que lo más importante es saber que la obligación de los hospitales, aparte de asistir y acoger a esos pacientes potencialmente graves que nos deriváis nos habéis derivado o nos podéis derivar aún desde la atención primaria y media, nuestra obligación primero es sanarlos, pero segunda devolverlos de la mejor forma posible, cuidado, y para que la continuidad asistencial, una vez que ese episodio crítico de urgencia ya ha sucedido, pues sea lo más fácil posible el seguimiento y la valoración de tratamiento con atención primaria. No cabe duda que el equilibrio bidireccional, la comunicación bidireccional entre primaria y hospitalaria o especializada es básico, es crítico para nuestros pacientes y por tanto también para los profesionales. Simplemente una vez más dar las gracias por vuestra asistencia y a los organizadores por contar con el hospital, con quienes nos tienen para lo que necesiten en estos casos, para lo que quieran. Muchas gracias. Muy bien, pues nada. Buenas tardes. Si necesitáis algo ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, la actividad va a estar organizada en 3 sesiones. En un primer momento pues vamos a hacer un repaso de la mano del doctor Castro con aquellos aspectos farmacocinéticos más importantes en relación con el manejo de los antivirales en el paciente con COVID. Y a continuación pues tendré el placer de hablaros sobre unas formas clínicas que todos sabemos cuando nos enfrentamos a la COVID, que existen en la práctica clínica habitual y que son pues esos pacientes que inicialmente pues han pasado su enfermedad, han dejado de ser sintomáticos y vuelven a presentar clínica, o bien pacientes que han tenido una prueba diagnóstica positiva, esta se ha negativizado y en poco plazo de tiempo, o en un plazo de tiempo mayor, pues se ha vuelto a dar positivo.
al igual que otra situación clínica bastante habitual en nuestras consultas, como es la forma de COVID persistente, que es otra situación clínica que abordaremos en esa segunda sesión. Una vez que concluyamos esa segunda sesión, pues haremos una pequeña pausa de aproximadamente unos 30 minutos más o menos para, bueno, pues los que estamos aquí, pues acercarnos a tomar un café, los que estáis en casa, pues igual, ya podáis descansar un poquito de la sesión. Y a la vuelta de ese descanso, pues ya habrá una tercera sesión, que también será el doctor Castro quien sea el protagonista de la misma, y nos hará un repaso sobre el circuito que se establece que nuestra empresa para poder realizar la prescripción del tratamiento antiviral en los pacientes con COVID. Así que sin más preámbulos, pues Rafa, cuando tú quieras, comenzamos. En primer lugar, si me permite, Higinio, yo querría agradecer también a nuestra sociedad científica, al Hospital San Juan de Dios y al Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, gracias por el convenio que tenemos en Andalucía y SEN Nacional con el Colegio de Médicos por la difusión de dicha actividad y sobre todo por la gran avalancha que hemos tenido de inscripciones online. Bueno, me toca a mí abrir un poco el fuego y romper el hielo, hablando un poquito de lo que es la estrategia terapéutica. Quizás, pues bueno, la COVID la veamos lejos, hemos terminado una pandemia, pero sigue estando presente. Os voy a intentar estratificar un poco la charla de hoy en tres fases, ¿no? Vamos a hablar de la descripción de los fármacos que tenemos disponibles en cada nivel asistencial. Hablaremos también de los pacientes en los cuales tenemos que pensar y estar atentos porque pudieran tener indicación de ejecutar un tratamiento que veremos después cómo se toma, qué eficacias tiene y qué efectos adversos presenta. Evidentemente todos conocemos lo que es una infección por COVID o la enfermedad COVID, que aún podemos abstraernos a hace ya más de 4 años en el año 2019, que si nos dicen lo que hubiéramos pasado, pues quizás no estemos olvidando pronto lo que pasamos, ¿no? Y sobre todo, yo lo hablaba hoy en consulta con mi residente, ¿no? Se le olvida la prevención que tenemos que hacer en atención primaria y que ante cualquier síntoma respiratorio debemos asistir a un centro sanitario o a un centro donde haya muchas personas con una simple mascarilla. Se nos ha olvidado algo tan fácil como eso. Actualmente los datos que tenemos, que sabemos que aproximadamente el 80% de la población, pues el cuadro que puede pasar es un cuadro leve que veremos ahora en qué radica, y solamente un 20% pues presentan una enfermedad moderada o grave, que quizás seamos los que tengamos que estar atentos en la consulta y saber cuál es la tipología de esos pacientes. Evidentemente, si ven ustedes aquí en este gráfico que tenemos en la presentación, esas son las oleadas que vivimos, esas olas que parecían tsunamis, que nos llevaban y parecían que a cualquier nivel de asistencia, sea en atención primaria o en el hospital, establecíamos estrategias cada vez diferentes, reinventándonos para poder atender a los pacientes y darles los recursos que teníamos en cada momento. Pues bien, eso ha cambiado, la situación es menos compleja, tenemos evidencia científica y publicación de tratamientos que no teníamos entonces y con lo que era una carrera hacia la inmunización pasiva de toda la población, y evidentemente ahora podemos intervenir, pero muchas veces no tenemos la información o ya no lo tenemos en la mente de cómo intervenir y evitar que un paciente que tiene una infección leve o moderada acabe siendo un paciente que puede tener repercusión para su vida o teniendo un ingreso hospitalario y complicaciones. Con lo cual está en la mano del médico, fundamentalmente en este caso del médico de familia en la consulta, estar atento y saber cuándo intervenir en cada caso. Bueno, ¿de dónde viene esto? Pues bueno, todos conocemos que tenemos una comisión de salud pública donde se trabajó en un principio fundamentalmente en esa inmunización pasiva de la mayoría de la población. De hecho, hoy en día ya esa inmunización pasiva está reservada solo a personal altamente sensible, fundamentalmente pacientes con comorbilidades y mayores de 60 años, como lo que es la gripe, y el personal sanitario o sociosanitario.
Pero es verdad que tenemos nuevas alternativas que no teníamos en ese momento, que quizás no tengamos en la mente que, bueno, aunque tengamos menos prevalencia, no podemos olvidar que el virus está ahí y que puede hacer desarrollar una enfermedad grave en cierta tipología de pacientes. Bien, la idea es simplificar, hacer o transmitiros una idea práctica de cara a que nos faciliten quizás decisiones que pueden ser complejas, pero que las tengamos de manera ideada, de manera muy sencilla, y la apliquemos a la práctica clínica de la manera más rápida posible. Bien, ¿qué nos dice la guía terapéutica COVID en Andalucía? Pues bueno, que la enfermedad está en proceso continuo de cambio y evolución, que no debemos de olvidarla y que aparece súbitamente, una infección respiratoria que aparece de manera súbita y que cursa con 3 síntomas claros, que son fiebre, tos o disnea. Luego veremos, o ahora veremos, que fiebre, tos y disnea puede ser acompañado de una pérdida del olfato, una alteración del gusto, presentar diarrea, presentar dolor torácico, cefalea, miles de síntomas, incluso hasta síntomas dermatológicos que pueden aparecer como sabañones, lesiones como sabañones en las manos, en los pies, etcétera, ¿vale? Pero que tengamos claro lo que he dicho antes: fiebre, tos y disnea, una infección respiratoria. Mientras que no se demuestre lo contrario, hay que indicar una prueba COVID. Hoy hemos tenido en la consulta una paciente con fiebre, tos y disnea que se le ha indicado una prueba COVID, que se ha negado, porque ha dicho que se iba a aislar en su casa, una paciente particular, pero no debemos de perder de vista que hay que intentar cortar la transmisibilidad de esos pacientes. ¿Y qué nos dice esta guía de Andalucía? Pues que al final lo que nos hace diferenciar es en la tipología de pacientes. Nosotros podemos tener pacientes leves, que son procesos catarrales, simplemente que lo que tenemos que es tratar sintomáticamente y incidir en las medidas preventivas, que son las que hemos dicho que se van olvidando progresivamente. El escalón de pacientes moderados es aquel en el que esta enfermedad, más que un cuadro, lo que produce es como una gripe, produce postración, pero no se altera lo que es la saturación de oxígeno. Sí presenta fiebre y ese dolor muscular y que le lleva a estar en la cama y más en reposo por las molestias o las mialgias que produce. Y sí diferenciarla de la situación severa, que es aquel paciente que ya se vuelve inestable, tiene una taquipnea, más de 30 respiraciones por minuto, tiene saturaciones de oxígeno menos de 92 en un paciente normal o menos de 90 en un paciente con EPOC, y son en los que son subsidiarios de atención hospitalaria, ¿vale? Bueno, entonces, una vez que hemos visto todo esto, ¿cuál es nuestro papel en la atención primaria? ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? Es decir, lo fundamental es que tengamos claro en qué pacientes debemos de actuar y en qué pacientes debemos de orientar o reorientar hacia otro sitio. Bien, cualquier patología, saben que nosotros lo que tenemos que hacer, el COVID entre ellas, es que hay que evaluar gravedad, hay que evaluar qué es lo que nos está produciendo los síntomas, si yo sospecho cuadro respiratorio, si es por COVID, si es por gripe, si la sintomatología va encaminada más a una infección bacteriana que pueda derivar en una neumonía. Esta mañana hemos visto otro caso en ese sentido, y evidentemente nos iremos hacia el tratamiento más adecuado en función de la causa etiológica que nos lleve al cuadro que estamos viendo. Y fíjense ustedes, los factores de riesgo de COVID fueron ya en el año 2021 publicados y son evidentemente claros. Mayor riesgo de progresión de la enfermedad, ¿en qué tipología de población es? Cuanto más mayor, más riesgo de progresión grave de la enfermedad. Cuanto más presencia de comorbilidades, más riesgo de progresión de la enfermedad. Sexo masculino, mayor riesgo de progresión de la enfermedad. Y evidentemente pacientes que están institucionalizados en centros sociosanitarios o de convivencia, no tienen que ser residencias de ancianos. Estoy acordando, bueno, de sitios de convivencia, pues, de centros de menores, residencias de discapacitados, cuarteles. Estamos viendo aquí un compañero que es médico del ejército, pues cuarteles son sitios donde conviven personal y que nos pueden producir más riesgo en función de la patología de base que tenga cada persona. Con lo cual, tener claro
la mayoría de los pacientes, hemos dicho, aproximadamente un 80%, no necesitan nada. El tratamiento es sintomático y cortar la transmisibilidad. Pero si lo necesitan, yo tengo que darle la oportunidad de hacerlo lo antes posible. Pensar en qué tratamiento lo necesitarían y lo antes posible. Y finalmente, en función de la situación clínica del paciente y las comorbilidades, reorientar si el tratamiento lo podemos hacer en atención primaria o si el tratamiento lo podemos hacer o lo debemos de hacer a nivel hospitalario. Bien, pues ¿cómo evaluamos la gravedad de ese paciente? Pues tenemos que pensar, oye, ¿desde cuánto llevas con esos síntomas? Porque nos va a marcar si tenemos que hacer alguna intervención de cara al tratamiento. ¿Qué factores de riesgo tiene? Porque eso nos va a marcar que el paciente pueda progresar en la enfermedad, necesite hospitalización y evidentemente pueda tener riesgo de muerte. O saber si la gravedad de la enfermedad, cómo se está manifestando. No es lo mismo el que me viene con un síntoma, como hemos visto, en un estadio leve, que lo que tiene son síntomas catarrales, tal cual, que aquellos que tienen síntomas que le prostran, le empieza a bajar la saturación de oxígeno, fiebre alta que no se controla, etcétera, ¿vale? Tenemos que verlo todo en consonancia. Con ello, ¿qué hacemos? Determinamos quiénes son los pacientes que tienen indicación de tratamiento del COVID. Con ello, vamos a ver en qué entorno lo vamos a tratar. Si los tratamos, la indicación es del tratamiento que tenemos disponible en atención primaria o si necesitamos tratamientos que estén disponibles en la atención hospitalaria. Y finalmente, vamos a valorar cómo van progresando posteriormente esos pacientes. Y con eso tenemos una foto de la gravedad o hacia dónde puede ir el paciente. Y no se nos debe de olvidar el qué, que nosotros en cada paciente tenemos que hacer una anamnesis dirigida hacia esos síntomas. Tenemos que saber si se ahoga el paciente, si se marea, si se ahoga con el decúbito, si se hipotensa, si se cae. Y para eso hacemos una anamnesis y una exploración física siempre. Yo siempre lo digo, la anamnesis y la exploración física no se debe de olvidar. Últimamente estamos en una medicina, digamos, dependiente de las técnicas. Incluso nuestros residentes abusan muchas veces o los enseñamos a una medicina defensiva. La base fundamental es la anamnesis y la exploración física del paciente, con las armas que tenemos. Evidentemente, si yo veo en atención primaria, a lo mejor tengo herramientas diferentes a las que tengo en una puerta de urgencias. A lo mejor en una puerta de urgencias me puedo apoyar en una radiografía de tórax, en una analítica, pero tengo que basar en una anamnesis dirigida y una exploración física dirigida para enmarcar a ese paciente en los 3 estadios que hemos visto. Y bien, fíjense, les presento aquí un algoritmo que quizás sea muy farragoso, pero al final nos vamos a quedar con el lado izquierdo de su imagen. Si nosotros tenemos un paciente sospechoso, hacemos un test de antígeno. Si es positivo, es un COVID. Si es negativo, lo repetiremos a las 48 horas. Si ya es negativo, pues me quedo tranquilo, y si sigue progresando la enfermedad, pues a lo mismo necesito de hacer otro tipo de pruebas que no las tengo en atención primaria, con lo cual tendría que derivarlo al hospital. Si sale positivo, es COVID y tendré que plantearme comorbilidades y tiempo de evolución del paciente. Entonces, ¿cuándo me planteo yo tratar ese paciente en atención primaria? Pues evidentemente cuando lo tenga confirmado. Yo no puedo mandar un tratamiento sin confirmación, y el confirmación diagnóstica en atención primaria, test de antígeno. Tengo que determinar cuál va a ser el riesgo de progresión de la enfermedad, y eso me lo va a dar la sintomatología que presente. Hemos dicho que lo puedo escalonar en leve, moderado o grave. Y evidentemente que cumplan una serie de requisitos. Si se me plantea un paciente sin comorbilidades de 40 años que tiene fiebre alta y le baja un poquito la saturación, tendré que vigilarlo, pero no va a ser el candidato ideal. ¿Cuáles son los candidatos ideales para tratar? Pues pacientes de edad avanzada, más de 65 años, que hayan recibido, independientemente del estado vacunal, se hayan vacunado o no, todos los mayores de 50 años que no se hayan vacunado, aquellos que tengan enfermedades de riesgo, que ahora veremos que son muchísimas, pero fundamentalmente las cronicidades, que son los que vemos nosotros en atención primaria, porque los que tienen una inmunidad deprimida, un estado inmunitario deficitario, probablemente no los veamos nosotros en la consulta, porque son pacientes que están muy en contacto directo con su
médico referente del hospital, son pacientes médico dependientes, y es verdad que los vemos muchas veces poco en atención primaria con este tipo de enfermedades que son inmunosupresoras. No sé si se ve muy bien, pero le he subrayado en rojo, pues probablemente los procesos crónicos que más manejamos en atención primaria. Tenemos el asma, el EPOC, la diabetes mellitus, pacientes con tabaquismo, aunque todavía no se han diagnosticado de EPOC, pero que tienen ese factor de riesgo, obesidades por encima del índice de masa corporal de 30, alteraciones de la salud mental, son cronicidades que manejamos día a día en nuestras consultas de atención primaria, porque todo lo que no está subrayado y lo que les aporto abajo son enfermedades muy hospital dependientes, muy ligadas a esos compañeros del hospital y con inmunodeficiencias que van a aparecer poco por la consulta y que en cuanto que tienen cualquier problema, un trasplantado, con quien habla es con su médico del hospital, porque tienen línea directa para hablar con ellos. Bien, pues claro, en base a todo esto existen unos criterios de tratamiento de la enfermedad SARS-CoV-2, tanto en atención primaria como en el hospital. Y esto, la última actualización es de febrero del año 2023, están publicados en la página del Ministerio de Sanidad, y fundamentalmente lo que nos han hecho es liberarnos o hacernos más accesible este tratamiento. Y simplemente ahí les quiero referir que tenemos por un lado un grupo de anticuerpos monoclonales y por otro lado un grupo de antivirales, que son lo que se nos ofrece. Pero que la primera opción y única que tenemos actualmente de tratamiento en atención primaria es el Paxlovid, que ahora vamos a pasar a ver un poquito cuáles son las indicaciones y cómo lo indicaríamos. Es la única opción. El resto son tratamientos restringidos al escenario hospitalario, ¿vale? Pues, ¿qué es el fármaco Paxlovid? Pues mirar, es un fármaco que contiene dos principios activos, el nimartrelvir y el ritonavir. La pauta posológica la veremos más adelante, son 3 comprimidos cada 12 horas durante 5 días y se tiene que tratar siempre antes de los 5 días de evolución de la clínica del paciente. Y es importante conocer las interacciones farmacológicas, que ahora lo veremos, que en muchos casos pueden ser el principal recelo o miedo a utilizarlo por los médicos de familia, pero fundamentalmente es por el desconocimiento. Vamos a intentar aclarar cuándo tenemos que utilizarlo. ¿Cómo funciona? Pues hemos dicho dos principios activos, nimartrelvir y ritonavir. El nimartrelvir lo que hace es que reduce la capacidad del SARS-CoV-2 de multiplicarse dentro del organismo. Lo que hace es que bloquea o inhibe una enzima, unas proteasas, que es la MPRO o la 3CL-PRO, ¿vale? Que lo que hace es que se replique el virus dentro de nuestro organismo. Sin embargo, el ritonavir, que no, es otro antiviral, lo que hace es que prolonga la acción del nimartrelvir, ¿vale? Porque ¿qué hace? Bloquea el metabolismo de la CIPA, que es una enzima que lo que hace es que al bloquearla mantiene más la actividad de multiplicarse el nimartrelvir en el organismo, con lo cual está más tiempo activo. Eso es como se fusionan los dos antivirales dentro de nuestro organismo, siendo los dos un inhibidor de las enzimas proteasas. ¿Qué pasa? Este fármaco tiene una validación farmacéutica, es decir, podemos prescribirlo, pero siempre con unas características. Yo siempre lo digo y luego lo veremos. Las validaciones farmacéuticas no son fundamentalmente por lo que se cree un criterio economicista, sino que en función de los riesgos y beneficios es un control de que cumplimos con la indicación que tiene ese fármaco. ¿Por qué? Porque debemos de iniciarlo antes de los primeros 5 días, desde el inicio de los síntomas antes de que pasen los primeros 5 días. Y sobre todo porque tenemos que tener cuidado porque son pacientes que necesitamos ajustar la dosis en función de los niveles, como si tiene insuficiencia renal o insuficiencia hepática. De hecho, si tiene insuficiencia hepática grave o insuficiencia renal grave, no está indicado su utilización. Con lo cual, tenemos que a veces olvidamos una herramienta que nos puede reducir significativamente el riesgo de progresión a hospitalización y muerte de esta tipología de pacientes. Y esto todo surgió en una época donde las variantes del COVID que teníamos eran quizás más agresivas, con mayor transmisibilidad,
y que lo que hacía era intentar mitigar o ayudar a esa efectividad de los tratamientos vacunales. Y nos podremos decir, pues bueno, mira, actualmente la tipología o las cepas que circulan del virus no son las mismas que en esa época, que eran la alfa, la beta, la delta. Ahora tenemos la Omicron y todas sus variantes. Bueno, pues se ha visto y se está testado que sigue siendo efectivo estos antivirales contra estas cepas circulantes a día de hoy. Bueno, pues entonces vamos a intentar desmenuzar la tipología de pacientes para que lo tengamos bastante claro. Acordaros, pacientes que pueden ser susceptibles, mayores de 65 años independientemente del estado vacunal, pacientes mayores de 50 si no están vacunados y aquellos que tienen comorbilidades o están inmunodeprimidos. Y en eso es que tengo que plantearme. Si llevan, ¿cuántos días de evolución? Tenemos que estar en la horquilla de menos de 5 días. Si llevan ya más de 9 días, eso lo que hacemos es su apoyo y medida de soporte. Si está entre 6 y 8 días de evolución, tampoco va a tener indicación, ahora lo veremos. Pero si está en menos de 5 días, evidentemente puede tener la indicación. Y digo puede, porque tenemos que pensar en qué. Primero, en una cosa, ¿tiene insuficiencia hepática grave? Si la tiene, el tratamiento va a ser igual que si el paciente ya lleva una evolución de 6 o 8 días. El tratamiento, si tiene una evolución moderada grave, es a nivel hospitalario y es con plasma de convalecencia o con antivirales tipo Remdesivir. Sin embargo, si no tiene una insuficiencia hepática grave, lo que tengo que preguntarme es, ¿va a interaccionar este medicamento con algo de lo que toma el paciente? Bueno, luego lo veremos, ¿vale? Tendremos que pensar en una gran cantidad de fármacos, pero os daré la herramienta para cómo saber rápidamente si interacciona o no con la medicación de base que tiene ese paciente. Si interacciona, pues vuelvo al mismo sitio. Son pacientes que si progresan a moderado o grave, necesito una atención hospitalaria y un tratamiento a nivel hospitalario. ¿Que no lo necesita? Solamente me queda ya si tiene menos de 5 días, no tiene insuficiencia hepática, no tiene interacciones, pensar si tiene insuficiencia renal. ¿Por qué? En función del filtrado glomerular podré dar, si no tiene insuficiencia renal, a dosis plena el fármaco o tendré que ajustarlo en función del filtrado glomerular que tenga el paciente, que lo veremos posteriormente. Y ese fármaco es el Paxlovid, que es el que tenemos disponible en atención primaria. De pasada un poco, que conozcáis paciente grave o crítico, paciente hospitalario y los tratamientos están restringidos de uso hospitalario, necesitan ingresos y anticuerpos monoclonales y antivirales que están dispuestos solamente en atención hospitalaria y en algún tipo de servicio específico, no en todo. Evidentemente sabemos que son una tipología diferente y ahí podremos podremos plantear a las personas que están inmunocomprometidas y con alto riesgo, hemos dicho, van a aparecer muy poco por nuestra consulta, y no solo esas, sino que también puedan aparecer personas que no están vacunadas, mayores de 80 años, que evolucionen a estadios moderados graves, que no tienen indicación, que tengamos que mandar al hospital, y también pacientes del grupo que atendíamos nosotros, que eran los mayores de 65 años, con o sin comorbilidades de progresión. Si vemos que no responden adecuadamente en esos primeros días al tratamiento o no tienen la indicación, tendremos que derivarlo al hospital para tener otras estrategias terapéuticas. Una pincelada en los niños, ¿vale? Menores de 12 años. El diagnóstico se tiene que hacer con técnicas que no son PCR, técnicas microbiológicas, que no es un test de antígenos, y los tratamientos indicados es el Remdesivir o los anticuerpos monoclonales, ¿vale? Con lo cual, atención hospitalaria. ¿Presenta de reacciones adversas el Paxlovid? Pues en ficha técnica lo más descrito es la alteración del gusto, la diarrea, la cefalea y los vómitos, pero es verdad que si leemos una ficha técnica, pues tienen bastantes efectos, bastantes efectos secundarios. Disculpa. Gracias. Efectos secundarios, pues como cualquier fármaco en ficha técnica. Y para finalizar esta parte, simplemente lo que en este esquema quería traeros es que tengamos en la cabeza que en la parte de abajo, un enfermo leve o moderado, su tratamiento, si lleva menos de 5 días de evolución, es el Paxlovid.
si tenemos un gran riesgo de progresión de la enfermedad, son esos graves, o tenemos comorbilidades en las cuales hagan que puedan progresar y no respondan al tratamiento, debemos de derivarlo al hospital y tener otras opciones terapéuticas. Luego ya pasaremos a ver cuáles son las indicaciones del Paxlovid, cuáles son las interacciones y cómo podemos prescribirlo. Si tienen ahora alguna pregunta o si no, después de la charla del doctor Flores, pues lo podemos hacer. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Una pregunta, si necesitas algo de farmacia, el medicamento requiere visado, ¿no? Correcto, ahora lo vamos a hablar en la siguiente. Requiere un visado y tiene unas características especiales. Fundamentalmente, para que lo que tengamos claro, el visado no es más por un control economicista, sino por un control de las indicaciones y secundarismos que puede dar, ¿vale? Para que estemos seguros de que se utiliza en lo que está escrito ficha técnica. Pues ya que ha roto el hielo, vamos a continuar. Rafa, lo primero, enhorabuena por tu exposición. Hasta yo me he enterado, con lo cual, pues ahí la labor tuya que has conseguido como ponente. Pero en la presentación que has hecho, bueno, primero, se ha hablado de Paxlovid, es un nombre comercial, pero indudablemente se ha hablado del nombre comercial porque es el único que está aprobado para su uso en atención primaria, con lo cual no hay ningún tipo de problema de conflicto de intereses, ¿de acuerdo? Hemos hablado de tratamiento antirretroviral. En la mente de los médicos de familia está asociado tratamiento antirretroviral con uso hospitalario. Entonces, como médicos de atención primaria, ¿podemos estar tranquilos a la hora de prescribir este tipo de fármacos? Totalmente, sobre todo si cumplimos las directrices que nos marcan en la receta. Esto, y voy a poner un ejemplo de consulta de hoy que no tiene nada que ver pero con otro tipo de fármaco. Bueno, mejor de hoy y de ayer. Un paciente que quería una medicación que se pincha, que todos saben, conocen, para perder peso. Pero no es ni diabético, ¿vale? Ni si fuera diabético no tomaba un primer paso que es la metformina y si no responde a eso tienen... Entonces, lo que tenemos que cumplir la ficha técnica. Me decía, a mí es que me han dicho que lo utilizan. Una cosa es que usted asuma el riesgo y se lo compre, pero yo voy a indicarle lo que está en ficha técnica. Pues lo mismo con esto. Si cumplimos los requisitos, miedo cero, porque luego vamos a ver las herramientas que tenemos para prescribir con seguridad. Y si no tenemos esa seguridad, pues evidentemente vamos a tener un respaldo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, de todas maneras habrá posibilidades de mantener un diálogo al final de la exposición. Ahora el doctor Flores nos va a hablar un poquito para centrar, una vez visto la parte más epidemiológica y de clasificación del paciente, pues vamos a ver de la tipología de pacientes que se dan con el COVID a lo largo de su padecimiento, lo que es COVID persistente y cómo podemos abordarlo y los estudios que tenemos respecto a la evidencia científica de la implementación de estos antivirales. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar en los siguientes minutos a tratar, bueno, pues yo creo que situaciones clínicas bastante habituales en nuestra práctica en la consulta de atención primaria en relación con la infección por COVID-19, ¿no? Y no es aquello más que la reinfección por el virus y luego la forma de COVID persistente. Cuando
hablamos de reinfección por COVID-19, habría que hacer una pequeña distinción entre lo que es una reinfección y lo que es un rebote por COVID-19. Lo que es la reinfección es, pues, es lo habitual, ¿no? Una persona, cualquier ciudadano padece el COVID, se recupera y a continuación, pasado un tiempo, pues se vuelve a infectar. Eso es una reinfección por COVID. Pero si eso mismo ocurre en un plazo de tiempo muy cortito, como es el que pongo ahí, entre unos 2 y 8 días después de la recuperación de una infección previa, pues eso no es una reinfección, sino que es un rebote. Un rebote que puede ser, si es una recurrencia de síntomas, pues sería un rebote sintomático, y si es una prueba que era positiva, se ha hecho negativa y vuelve a dar positiva, eso ya sería un rebote viral. Hasta ahora, la evidencia científica que tenemos sobre la infección por COVID-19 está basada en aspectos, pues bueno, pues la verdad es que hace es ver personas que han padecido una infección por COVID-19, pasa el tiempo y se vuelven a reinfectar, pero nunca han sido tratados con antivirales. ¿De acuerdo? ¿Por qué tiene interés este estudio? Porque se ha visto que este mismo fenómeno de rebote, o sea, un paciente que ha padecido un COVID, se ha recuperado y en un plazo de 2 a 8 días se ha vuelto a presentar síntomas o ha vuelto a dar positivo en una prueba de diagnóstica, pues habían sido tratados con nirmatrelvir ritonavir, con el Paxlovid. Entonces, hay autores que han definido el denominado post-Paxlovid rebound, un rebote por culpa del fármaco. Entonces, este estudio, al estar realizado en pacientes con un COVID leve o moderado, que son los que vamos a ver nosotros en atención primaria, y no haber sido tratados con fármaco, pues vamos a ver si ese fenómeno del rebote es debido al COVID o es debido a, o se puede también achacar, al curso del fármaco. Y aquí lo tenemos los resultados, ¿no? Lo que es el rebote sintomático, pues aproximadamente afecta a 1 de cada 4 personas, mientras que el rebote viral afecta aproximadamente a 1 de cada 3 personas que han pasado el COVID. ¿Esto qué significa? El COVID no, perdón, la COVID. ¿Esto qué significa? Pues que el fenómeno de rebote es un fenómeno relativamente habitual en personas que han padecido la infección por COVID. ¿Y por qué estamos parándonos a ver la importancia que tiene o no tiene el rebote? Pues por lo siguiente: lo normal, y hasta el día de hoy no hay evidencia de que un rebote pueda ser lo suficientemente grave para una persona, pero sí es cierto que tampoco hay evidencia de que el rebote viral fuera el resultado de la resistencia al tratamiento del SARS-CoV-2, ¿no? Esto tiene implicaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque no tenemos que, si el fármaco está indicado, como nos ha comentado el doctor Castro, si el fármaco está tiene su indicación, no debemos tener miedo a su uso. Y otra implicación muy importante en los pacientes con rebote es que transmiten enfermedad, contagian. Esto luego veremos que tiene su importancia a la hora de indicar medidas de protección, ¿no? Ahora bien, tampoco hay
posibilidad de que yo os pueda decir si esa transmisión de la enfermedad es o no es igual que una coinfección por una primoinfección por COVID-19. Los CDC americanos hacen sus recomendaciones en cuanto al manejo del rebote por COVID-19 en pacientes a los cuales son tratados con antivirales. Y actualmente, como decía, pues no hay evidencia, ellos concluyen de que no hay evidencia de que se necesite un tratamiento adicional para el rebote. O sea que si un paciente ha sido tratado de forma adecuada con un primer ciclo de antivirales, si hay un rebote, a fecha de hoy no hay evidencia de que haya que repetir nuevamente el tratamiento. Sí es importante que al menos durante 5 días se mantenga el paciente en reaislamiento y antes de cortar ese reaislamiento debe haber al menos 24 horas sin fiebre y que la clínica vaya mejor. Y esté o no esté aislado, el uso de mascarilla se recomienda durante al menos 10 días desde el reinicio de la clínica. Nos ha hablado Rafael de los síntomas que pueden acompañar a la infección por COVID-19. Como veis, son síntomas pues muy variopintos. Lo que sí, en el momento en que haya estos síntomas presentes, hay que evaluarlos todos con una anamnesis, como bien nos ha comentado él, con una exploración física adecuada, y hay que evaluarlos y monitorizarlos durante todo el tiempo mientras que persistan. Y a nivel del OCDC, pues se recomienda que aquellos profesionales que hayamos visto o diagnosticado un caso de rebote por COVID-19, después del tratamiento con los antivirales, pues informemos a Pfizer por los canales habituales, que tenemos pues la web de Pfizer a disposición para hacer este tipo de comunicaciones. Hemos hablado de la CDC. La NIH, ya sabéis que son los ingleses, pues también han hecho sus recomendaciones. Y ellos concluyen que en relación con el rebote en pacientes tratados con antivirales, que actualmente no hay evidencia de que la recurrencia de los síntomas se asocie con una forma grave de COVID-19, que ya veíamos que era una de las conclusiones a las cuales se alcanzaba con los resultados del estudio anterior. Por lo tanto, si un paciente tiene indicación de tratamiento con antivirales, pues no tengamos miedo o preocupación para evitar su uso. Y las autorizaciones de urgencia para la prescripción por parte de la FDA no autorizan ciclos de nirmetralvir y ritonavir de más de 5 días, ni hay datos suficientes, como decía, para un segundo ciclo con antivirales, a fecha de hoy. Con todo este mare magnum, se ha diseñado ya un ensayo clínico controlado con placebo, con el que Pfizer quiere valorar la eficacia de un segundo ciclo de antivirales en pacientes con rebote que ya habían sido tratados previamente con antivirales de forma adecuada. Así que esas serían las perspectivas futuras en cuanto al manejo con antivirales de los rebotes. Me gustaría que os llevarais a casa pues una serie de puntos clave en cuanto al tema de rebotes, ¿no? Tanto rebote viral como el rebote sintomático. Y es que tanto uno como otro pueden ocurrir en ausencia de tratamiento e independientemente del estado vacunal del paciente. Que un curso fluctuante de los síntomas o un rebote de la carga viral pueden ser características de la infección por SARS-CoV-2. Es decir, que no es por culpa de un fármaco, sino que puede ser el curso habitual de la enfermedad en algunos pacientes. Y que los informes de rebote viral después del tratamiento con antivirales no se han asociado con la progresión a forma grave de enfermedad, ni a muerte, ni mucho menos. Por lo tanto, si hay que tratar a un paciente y en ese paciente está indicado el tratamiento con antivirales, podemos usarlo con toda la tranquilidad del mundo, como bien nos comentaba antes el doctor Castro. En relación con el COVID persistente, ya sabéis que esto es
un cuadro clínico que nos trae de cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente tiene repercusión clínica en aquellas personas que lo padecen, sino también tiene repercusiones en la calidad de vida y en el día a día de las personas que lo sufren. Aquí os traigo el concepto, la definición de COVID persistente. Y según la guía clínica para la atención al paciente con COVID persistente, que está aprobada aquí en España por más de 65 asociaciones científicas, pues sería un complejo sintomático multiorgánico que afecta a aquellos pacientes que han padecido ya COVID-19, una infección por COVID-19, y que permanecen con sintomatología tras la fase aguda, persistiendo los síntomas al menos 4 a 12 semanas después de haberlo pasado. Ya sabéis que en medicina, cuando tratamos de apuntar tantos aspectos, es porque no está la cosa demasiado clara. Esta, como digo, es la definición bastante completa que hay de las más de 65 asociaciones científicas que firman el documento, pero luego la OMS pues tiene su propia definición, los americanos tienen su propia definición, y esto es lo que nos trae de cabeza. Como decía, definición completa, y es porque trata de apuntalar una serie de aspectos básicos. Por ejemplo, los síntomas deben persistir en el tiempo, no es como en el rebote, que mejoro, no. Aquí los síntomas no hay fluctuación, sino que se mantienen constantes a lo largo del tiempo, al menos de 4 a 12 semanas. Debe haber un diagnóstico, obviamente, de infección por COVID-19, ya sea por pruebas diagnósticas, ya sea por un diagnóstico clínico en la fase aguda de la enfermedad. Como decía, no hay periodo de curación de la fase aguda, es decir, los síntomas se mantienen constantes, pueden afectar a todas las edades, tanto a hombres como a mujeres, y sí puede ocurrir una presentación en forma de brotes. Y obviamente no debe haber ninguna causa alternativa que nos explique pues la sintomatología que nos presente el paciente. Al igual que no ocurría con el rebote, en el COVID persistente ocurre que hasta la fecha la evidencia científica que apuntala al COVID persistente está basada en series de casos clínicos, ¿no? Ahí tenemos, os he resumido, 3 estudios, que uno tiene 3 casos clínicos, el otro tiene 4 y el otro tiene 6, y lo que hacen es reunir pacientes con COVID persistente que han sido tratados con antirretrovirales. Y unos se mantuvo el tiempo, en vez de los 5 días autorizados en ficha técnica, se prolongó incluso hasta los 10 días de tratamiento. Otros, después de una primera fase de tratamiento, se inició tratamiento con un segundo ciclo. Pero claro, todo esto son autorizaciones, o sea, son usos fuera de ficha técnica, no están autorizados. Pero en todos ellos, la mayoría de ellos, no en todos, pero sí en la mayoría de ellos, se vio remisión del COVID persistente. Pero hasta ahí podemos decir, porque son usos fuera de ficha técnica y por lo tanto no estamos autorizados a indicar tratamiento antiviral más allá de los 5 días y más allá de un único ciclo. Aquí os presento un estudio de cohortes. Este ya es un estudio pues, con más peso, indudablemente, en el cual pues ahí veis la población que forma parte del estudio. Son pacientes con un COVID leve o persistente, leve o moderado, por lo tanto son pacientes subsidiarios de ser tratados en atención primaria, y por eso lo traigo, en los cuales tienen al menos un factor de riesgo de que esa enfermedad, esa infección, progresa a una forma grave de enfermedad, y en los cuales no habían recibido, las cohortes eran no haber recibido tratamiento antiviral o sí, ¿no? Y entonces los resultados fueron los que os pongo aquí, y se ve que nirmatrelvir se asoció con un riesgo relativo bajo de COVID persistente en personas, independientemente
de su estado vacunal y en personas con infección primaria y, por supuesto, reinfección por el COVID. Al igual que en el caso anterior, la evidencia es la que tenemos, muy cortita, con un peso específico bajo, pero en julio pasado se reunió un comité de expertos en Nueva York con el Departamento de Salud americano para diseñar este ensayo clínico, controlado también con placebo, para valorar el uso de antivirales en pacientes con COVID persistente. Y en los próximos años, pues seguramente tendremos a disposición nuestra pues mucha mayor evidencia y con mayor capacidad de acción. Como puntos clave para llevarnos a casa, pues indudablemente ahondo en lo que nos comentó antes Rafael. Los factores de riesgo, tenemos que estar muy atentos a aquellos pacientes que una vez que han sufren una infección por COVID-19, puedan progresar a una forma grave de enfermedad. Indudablemente la edad es el primer factor de riesgo. Una edad de 50 o más años es ya de por sí un factor de riesgo para presentar una forma grave de enfermedad. Por supuesto, cuanto mayor sea la carga de morbilidad que tiene un paciente, pues indudablemente mayores posibilidades de complicación de estas y por lo tanto mayor facilidad de que se complique, pueda terminar ingresado en una UBI, pueda terminar con ventilación mecánica, puede terminar pues intubado, etcétera, etcétera, etcétera. Otro factor de riesgo sería el sexo masculino. Aquí los andrógenos parece que nos juegan una mala pasada, en el sentido de que los andrógenos parecen jugar un papel importante tanto en la severidad de la infección por COVID-19 como en la progresión de la enfermedad. Y por supuesto, como bien decía el doctor Castro, otro factor de riesgo independiente serían aquellas personas que residen en centros sociosanitarios, llámese residencias de mayores, llámese pues cualquier institución en la cual pues pensemos los mayores, pues obviamente ya cumplen la edad, cumplen normalmente una polimedicación, una cantidad de enfermedades coadyuvantes que están detrás de su etiología de vida, pero además los centros sociosanitarios cumplen dos requisitos fundamentales. Uno, son ambientes cerrados y dos, son ambientes en los cuales normalmente el índice de ocupación es alto, no tan alto como hace años, pero indudablemente sí están bastante agrupados. Hasta aquí lo que os quería comentar en cuanto a formas clínicas especiales de COVID persistente o de rebote o de reinfecciones por COVID-19. Pero en relación con este último, con el COVID persistente, existe una red cuyo principal objetivo es ni más ni menos que a nosotros como profesionales sanitarios proporcionarnos aquellos conocimientos que pues, nos permitan mejorar la asistencia a estas personas que sufren un COVID persistente. Y es la Red Española de Investigación para el COVID persistente, ¿no? Esta red está conformada, como ya os comentaba antes, por más de 65 entidades científicas. Ahí veis a la izquierda de la imagen cuáles son las entidades que que conforman la red, pero esta red tiene en el centro a los principales protagonistas, que no son otros que esas personas que sufren la forma de COVID persistente. Tened en cuenta que el COVID persistente lo definíamos como una enfermedad, como un complejo sintomático multiorgánico, capaz de producir más de 200 síntomas diferentes, afectando a cualquier órgano de la economía. Y por lo tanto, todo aquello que concentre el conocimiento y permita una mejor asistencia de esos pacientes, pues bienvenido será.
Esta red tiene, como veis ahí, pues su página web propia, y ahí podéis consultar pues cualquier dato de los cuales voy a hablar en los próximos minutos. Fruto de toda esa producción científica, pues surge una guía clínica que próximamente está a punto de ver la luz, pues una segunda revisión, una segunda edición, perdón, y en la cual pues vienen todos los aspectos relacionados con el abordaje de la persona con COVID persistente, fundamentalmente enfocada a nosotros, a los médicos de atención primaria. Por otra parte, la red dispone de una app informática totalmente gratuita, porque no debemos perder de vista que la red es una organización científica sin ánimo de lucro, y en esta app informática pues tenemos la propia guía, hay conexión con otra serie de contenidos que nos permiten pues mejorar de forma rápida la atención a estos pacientes. Pero no solamente eso, sino que, como decíamos antes, como el paciente es el centro de toda la red, pues indudablemente el paciente también puede acceder a la app y manejar la información que contiene y elaborar sus propios informes clínicos en base a aquellos datos anonimizados que los profesionales podamos ir cargando en la misma. Una pata importante, por lo tanto, de la red de RACOP es la formación. No solamente en nuestro Congreso Nacional, que el último fue aquí en Granada, y tuvimos el placer de tener una sesión pues dedicada tanto a RACOP como a los pacientes, sino que también pues tenemos cursos de verano. Este año 2023 pues lo hemos tenido en el Escorial. Fruto de ese encuentro pues surgió una declaración en relación con el COVID persistente, y además hay diseñado un diploma universitario de experto en COVID persistente, que está acreditado con 20 créditos ECTS. Toda la información, como vemos, la tenemos en la página web. Una pata, como hemos visto, es la formación; la otra pata, como no puede ser de otra manera, pues es la investigación. Si la labor fundamental de la red es proporcionar conocimientos, pues indudablemente debe formar parte de la investigación en COVID persistente. Y RACOP participa hasta en 5 líneas de investigación en estos momentos. Y todo esto tiene que llegar a donde tiene que llegar, que son los pacientes y son los profesionales sanitarios, los profesionales sanitarios del primer nivel, los de atención primaria. Y se ha desarrollado una estrategia de difusión de todo el conocimiento de RACOP, y fruto de ello pues tenemos webinars, como por ejemplo la que estamos desarrollando, tenemos jornadas, tenemos la participación o los foros en los congresos de la sociedad, y no solamente eso, sino que también este año, concretamente la semana que viene, del 7 al 9 de diciembre, se van a celebrar en Madrid unas jornadas internacionales en las cuales pues RACOP va a actuar como anfitrión para el tratamiento, el manejo y el tratamiento de los pacientes con COVID persistente. Y si no hay ninguna pregunta, pues pasamos al café. Muchas gracias, doctor Soler. Si quieres, gracias a vosotros. Nos sentamos. Yo no sé si habrá alguna pregunta en la sala. Aquí tenemos una pregunta. Yo tengo la duda de, está claro que si ya ha estado bien tratado el paciente, tanto en este punto como la primera vez, es decir, tiene indicación, por ejemplo, de antivirales y no se trata de esa manera, y sufre, que el paciente tiene un rebote, ¿estaría indicado tratar en ese rebote con los antivirales o seguiríamos con tratamiento sintomático y vigilante?
Un paciente NAIF que no ha recibido tratamiento antiviral previamente y sufre un rebote, sí estaría indicado el inicio de tratamiento antiviral, siempre y cuando cumpla las indicaciones del tratamiento, que luego veremos, ¿no? Que ya nos ha ido adelantando Rafa, pero que se profundizará ahora en la siguiente exposición. Pero efectivamente, un paciente NAIF sí se puede utilizar el tratamiento con antivirales siempre y cuando esté indicado. Estupendo, no nos conocemos de nada, pero me has pisado la pregunta, así que por mi parte no hay ninguna pregunta, y si queréis pues tenemos unos 30 minutos para descansar en casa y para tomar un café aquí también, estirar un poquito las piernas, y proseguimos en 30 minutos con la parte final del curso. Muchas gracias. Gracias. De nuevo, vamos a dar continuación, después de este pequeño reposo, a la última parte de la exposición, y corre a cargo del doctor Rafael Castro. Cuando quiera, Rafa. Bienvenido de nuevo, y vamos a intentar cerrar un poquito la dinámica que nos ha traído hasta hoy. Hemos visto que pacientes tienen, sobre todo, son potencialmente criterios de gravedad y de evolución a evolución moderada grave de la COVID, qué tipología de fármacos utilizamos, cuáles son los estudios que nos respaldan la utilización de esos fármacos, y vamos a intentar cerrar un poquito el circuito de cara a saber cómo es la prescripción y cómo es el circuito de visado que hablábamos anteriormente. Bueno, recordaros que el visado lo marca el Ministerio de Sanidad, e indican cómo deben de utilizarse y dispensarse pues algunos productos medicamentosos, medicamentos o productos sanitarios que oferta el sistema o el servicio de salud de cada comunidad autónoma bajo las directrices del Ministerio. Con lo cual, para todo esto existe un circuito que puede variar, pero que en nuestra comunidad autónoma vamos a pasar ahora a desmenuzar, ¿no? Evidentemente vimos antes que hay unas instrucciones de cómo utilizar este fármaco, en este caso la indicación del Paxlovid, del Nirmatrelvir con ritonavir, y que tenemos que tener en cuenta, están adoptadas e indicadas en la práctica clínica, y que las tenemos indicadas en la página del Ministerio de Sanidad del febrero de 2023. Bien, aquí les muestro pues, un pantallazo de lo que es nuestro sistema de dispensación en Receta 21, en nuestro programa informático en Andalucía que se llama Diraya, y en el cual nosotros tenemos que marcar el número de comprimidos, cada horario y los días que hay que prescribirlo. Sabemos que la dosis, ahora la repasaremos, son 3 comprimidos cada 12 horas, de manera general, durante 5 días el tratamiento con Paxlovid. Pero tenemos que tener en mente, sabíamos que mayores de 65 años vacunados, mayores de 50 años no vacunados, cronicidades o inmunocomprometidos iban a tener la indicación de tratar lo antes posible con alguno de los fármacos a disposición, si es antes de los 5 días y una evolución leve, moderada, para que no progresara, utilizáramos el Paxlovid y otras herramientas que son más de uso hospitalario que no están a nuestra disposición. Pero sí es cierto que tenemos que tener importante recordar que la población pediátrica no tiene disponibilidad del uso del Paxlovid, no hay evidencia en menores de 18 años, que en el embarazo no se recomienda, ni en mujeres tampoco que en edad fértil que no utilizan métodos anticonceptivos, tampoco se utiliza en la lactancia, debemos de interrumpir la lactancia y no debería de iniciarse de nuevo la lactancia hasta 7 días después de finalizar el tratamiento. Tampoco hemos dicho, y en esto sí hemos insistido, que debemos de indicarlo en insuficiencia renal grave. En insuficiencia renal moderada lo que haremos es un ajuste de dosis, y tampoco se puede utilizar en insuficiencia hepática grave. Son cosas primordiales que debemos de tener en nuestra mente a la hora de pensar en prescribir el fármaco. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque hace interacciones frente al citocromo IP34, ¿vale? Es algo que actúa en la metabolización del Paxlovid, y que vimos como anterioridad que con los dos fármacos, uno inhibía la replicación y el otro hacía
que bloqueáramos y estuviera más tiempo presente para que esa replicación frente al virus fuera efectiva. Pues aquí os tengo cómo se pauta. Son 2 comprimidos de nimartrelvir, 300 miligramos más 100 miligramos de ritonavir cada 12 horas durante 5 días, siempre en pacientes sintomáticos con riesgo de progresión de la enfermedad antes de los 5 días de evolución de la misma. ¿Qué pasa? Si tenemos insuficiencia hepática grave o insuficiencia renal grave, no se puede utilizar. Y si tuviéramos insuficiencia renal moderada, con un filtrado glomerular entre 30 y 60 mililitros minuto, lo que hacemos es un ajuste de dosis. En vez de 300 miligramos de nimartrelvir, lo que hacemos son 150 miligramos con 100 de ritonavir, también cada 12 horas y durante 5 días. Recordamos lo mismo, el nimartrelvir es un potente inhibidor del citocromo P3A, con lo cual fármacos que inducen no podemos utilizarlo, ya diremos qué fármacos son, ahora lo vamos a ver. Y el ritonavir lo que hace es que aumenta la presencia y que implica que más tiempo esté replicándose el nimartrelvir para inhibir la acción del virus. Y bueno, contraindicaciones farmacológicas, pues claro, fíjense ustedes, tenemos esta tabla. ¿Esto es fácil de recordar? Pues dirán, es que yo esto no lo puedo, yo no me puedo parar en la consulta, no lo tengo. Evidentemente son muchos, tanto si los veo ordenados alfabéticamente o si los agrupo por indicaciones terapéuticas o grupos farmacológicos, diríamos, son muchos. Evidentemente podríamos irnos a la ficha técnica y ver las interacciones, consultar la ficha técnica, pero hoy en día tenemos herramientas aún más, un poquito más avanzadas, que son herramientas app que podemos descargar en nuestros dispositivos y rápidamente, igual que podemos hacer herramientas para calcular el riesgo cardiovascular, los scores, y vamos adelantados basados en la evidencia científica, pues también vamos a poder ir adelantados quizás a los recursos que se nos ponen en nuestro programa informático, que pueden ir un poquito más lentos. Y esas dos apps son una de la Sociedad Española de Quimioterapia, que es la NMBIR, que es gratuita, en la cual nosotros metemos fármacos que toma el paciente y nos va a decir si interaccionan o no con el Paxlovid. Y luego está la de la Universidad de Liverpool, que es la COVID-19 eChart, que también es gratuita, donde nosotros introducimos el fármaco que toma el paciente y vemos si interaccionan. Fácil de aplicar y descarga gratuita en nuestros dispositivos. Con lo cual, recordad que el mecanismo de la visado, más que un ejemplo o una actitud economicista, es un control del adecuado uso de cada uno de los fármacos, ¿vale? ¿Cuál es el circuito de visado en nuestra comunidad autónoma? Y ahora mismo, hoy que nos encontramos aquí en Córdoba, en el distrito Córdoba-Guadalquivir, en relación con nuestro hospital de referencia, que es el Hospital Universitario Reina Sofía. Pues entre lunes, martes, miércoles, jueves y viernes tenemos el servicio de farmacia del distrito, que está pendiente de cada indicación hasta a las 8 de la tarde, ¿vale? Y si se indica por la noche, a primera hora de la mañana, están revisando. Es bueno que reflejemos o que comprobemos que están los datos del paciente con el teléfono de manera adecuada, por si surge alguna duda, se pueda consultar con el paciente y nosotros estemos identificados perfectamente, pero bueno, eso por la historia clínica no hay ningún problema. ¿Qué pasa si es sábado o domingo, que no tienen guardia los farmacéuticos del distrito sanitario? Pues que se ha establecido una línea de colaboración con el hospital de referencia, que sí tiene farmacéuticos de guardia, y los sábados y los domingos llegarían esos visados a los farmacéuticos que están en el hospital de guardia, para poder visar, porque claro, no podemos perder ningún tiempo, porque si no nos expande la ventana terapéutica del fármaco. Estos son los hospitales de referencia, todos los hospitales de Andalucía, aquí tenemos de cada provincia. En Córdoba, como el símbolo que tenemos a la derecha, pues el Hospital Universitario Reina Sofía. Y nada más, con esto yo creo que cerramos toda la parte inicial de enfermedad, progresión, tipología, estudios, fármacos, circuitos, y podemos expresar con un pequeño debate, ¿vale? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rafa, por tu exposición. Como veis, pues los circuitos que están diseñados pues cumplen con todas aquellas situaciones que se pueden dar, desde que
se haga la indicación por un médico de atención primaria que se encuentre en horario de guardia por la noche hasta un fin de semana, servicios de urgencia hospitalarios, etcétera, etcétera, pues están todas las personas copadas. A través del chat nos ha llegado una consulta que yo creo que la hemos, yo creo que más que consulta, yo creo que es una reflexión, ¿no? Dicen, se ha indicado que en las personas que se encuentran institucionalizadas en centros sociosanitarios confluyen varios factores de riesgo para desarrollar una forma grave de enfermedad por COVID-19. ¿Estaría indicado particularmente el Paxlovid en estos pacientes de riesgo? Sí, sin lugar a dudas, sí. Además, es una forma también de cortar la transmisión. Es decir, en un sitio donde conviven muchas personas, si yo inhibo la replicación del virus, que hemos visto que fundamentalmente lo hace el Nimartrelvir, estoy cortando la transmisión de la enfermedad y, con lo cual, la progresión a pacientes moderados graves que pueden ser subsidiarios de derivar a un hospital y con sus comorbilidades empeorar clínicamente, con lo cual, sí, rotundo. Muy bien, yo creo que es un mecanismo parecido al que ocurre con las vacunas, ¿no? ¿Os acordáis que el hecho de que haya muchas personas vacunadas, en este caso frente a la COVID-19, pues consiguió pues que esa vacunación marcase un antes y un después en la historia natural de la pandemia? Y en esto ocurre algo parecido, ¿no? El uso indicado del tratamiento antiviral en unas personas particularmente de riesgo para desarrollar formas graves de la enfermedad, pues ayuda a proteger al resto, como asemejándose a ese fenómeno de inmunización de rebaño que vemos con las vacunas. ¿Alguna cuestión más, por favor? Sí, al Nimartrelvir. ¿Vienen por separado Sí. los comprimidos? Sí. Vale, ¿no hay ninguna opción comercializada en la que sea en la misma pastilla las dos cosas? No, vienen lo que se diferencia en el color. El Nimartrelvir es amarillo. Perdón, repite la pregunta que ha hecho. Ah, sí, bueno, repito. Ha preguntado que si en los pacientes que tienen ajuste de dosis existen presentaciones diferenciadas con ese ajuste de dosis. Y no la hay, la presentación es la misma, lo único que el Nimartrelvir viene en color amarillo y el Ritonavir en blanco. Entonces lo que hacemos es quitar una partilla de Nimartrelvir, ¿vale? Entonces se hace 150 miligramos de Nimartrelvir y 100 miligramos de Ritonavir en insuficiencia renal con un filtrado glomerular moderado. Vale. Y luego, ¿hay que hacer cualquier tipo de seguimiento en esos pacientes después de ese tipo de tratamiento por el ajuste de dosis o no hace falta? No se recomienda hacer por el ajuste de dosis si no hay interacciones, solo en la insuficiencia renal moderada. Y lo que sí hay que hacer es, se recomienda, ya que es un paciente que estamos tratando en atención primaria, al menos un contacto telefónico y ante cualquier alteración de parámetros, una evaluación in situ, ya sea en domicilio o en el propio centro de salud. ¿Vale? La monitorización que decíamos, ¿no? De los síntomas, ¿no? Ya sea una primoinfección, ya sea un rebote, indudablemente estar pendientes de esos síntomas, monitorizando la evolución de los síntomas, y si encima el paciente pues tiene una comorbilidad asociada, pues indudablemente viendo posibles descompensaciones o signos de alarma de descompensación de su patología de base. Y efectivamente, pues profundizando un poquito más en la respuesta de Rafa, el blister viene perfectamente sin posibilidad de error, porque viene marcado por colores, cuál es la dosis de mañana, cuál es la dosis de tarde, incluso con simbolitos de el sol para la dosis matutina y la luna para la dosis vespertina, ¿no? Entonces, la verdad es que viene bastante bien indicado en el blister. Yo, si en la sala no hay ninguna pregunta, me gustaría hacerte una a ti, Higinio. Creo que hemos hablado de la mascarilla, ¿no? Que como recordatorio a la población de esa sensibilidad cuando
Bueno, sobre todo por el contrario. Yo que he estado mucho tiempo trabajando en un centro sociosanitario, en este caso penitenciario de menores, se llevaban a la cabeza cuando había alguien resfriado le ponía una mascarilla. Y bueno, es que yo necesitaba cortar esa transmisibilidad. Pero dando un paso más allá, tenemos que promover e indicar en los pacientes con comorbilidades y especialmente mayores de 60 años, que creo que se olvida también un poco si está dejando la vacunación del paciente COVID, de la prevención del COVID grave. Bueno, pues efectivamente somos médicos de atención primaria, como tal, pues nuestro fundamental modus operandi, por permitirme la expresión, es la prevención y la promoción, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, e indudablemente pues todas aquellas medidas que van enfocadas a la prevención de la transmisibilidad, pues indudablemente están totalmente al orden del día, ¿no? En el sentido del uso de mascarilla. De hecho se habla este año ya en el tema de vacunación. Ya sabéis que desde hace los últimos 2-3 años se está vacunando conjuntamente de COVID y de gripe, y en la vacunación del adulto pues viene más vacunas, y una de ellas pues es para el tema del virus respiratorio sincitial, con lo cual pues indudablemente es muy importante que el médico de atención primaria, como cualquier otro profesional, esté formado y sea capaz de dar una información veraz y actualizada sobre la vacunación del adulto. Y con el uso de la mascarilla pues es igual, sobre todo en aquellos lugares donde exista un lugar cerrado, donde haya un alto índice de ocupación por metro cuadrado, pues indudablemente ahí tiene más razón de ser el uso de mascarilla ante clínica o sintomatología respiratoria, ¿no? Esa tos que hablabas, esa expectoración, fiebre, cualquier sintomatología, disnea, cualquier sintomatología de corte respiratorio se beneficiaría de medidas de barrera como es la mascarilla. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? En cuanto al COVID persistente, ¿hay estudios sobre si hay algún grupo de síntomas que sean más frecuentes? Hemos hablado de afectación multiorgánica, pero no sé. Muy bien. El compañero pregunta en la sala, pregunta si existe alguna sintomatología típica del COVID persistente. Los estudios abogan porque si en la primera semana de un paciente verse afectado por la COVID-19 están presentes 5 o más síntomas, ese paciente tiene muchas probabilidades de sufrir una forma de COVID persistente. Una vez dicho eso, y respondiendo a tu pregunta, efectivamente hay síntomas, pues bueno, donde por ejemplo la pérdida de olfato desde luego tiene un valor predictivo muy importante. Otros pues puede ser pues indudablemente la tos, indudablemente la disnea, la fiebre, el prurito. Hay síntomas que de estar presentes, y sobre todo estar presentes en un determinado número de síntomas, nos hacen más proclives a, y además pues eso, de los más característicos desde luego la pérdida de olfato es el que más. Bien, ¿alguna pregunta más en la sala? Sí. Conectando con lo que dice el compañero, que en un paciente con un COVID persistente, ¿de qué forma nosotros desde la consulta podemos dar un soporte y un apoyo fuera de un tratamiento sintomático, ya que no haya nada específico, pero si es una situación que muchas veces es muy incapacitante para ellos, qué tipo de soporte le podemos dar, qué tipo de recursos podemos de qué forma podemos ayudarle a encontrar los recursos que necesiten? Nos pregunta la compañera que qué recursos podemos tener para dar el apoyo a pacientes con COVID persistente desde la consulta de atención primaria. Higinio, y ahora te contesto yo de algo específico que tenemos aquí en el distrito de Córdoba-Guadalquivir.
Bueno, pues indudablemente somos médicos de atención primaria, somos médicos de familia y nuestro apellido es y comunitaria. Entonces, el paciente hay que tener en cuenta que el paciente está dentro de una familia, esa familia está dentro de una comunidad y esa comunidad está dentro de una sociedad, ¿no? Por lo tanto, el mejor apoyo que se le puede dar a una persona con COVID persistente, porque efectivamente, como bien comentabas, pues no solamente está el punto de vista de salud, que ya de por sí es importante, sino que en muchos casos esos síntomas persistentes alteran su calidad de vida porque son incapacitantes, efectivamente, como muy bien apuntabas. Entonces, ahí, indudablemente, el apoyo que se le puede dar debe ser multidisciplinar, desde apoyo social, por parte de trabajo social, por parte de enfermería, pero lo que sí está claro es que el apoyo fundamental lo podemos dar en atención primaria y para aquellas descompensaciones puntuales que pueda haber, sí podemos o debemos establecer la vía de comunicación con los compañeros del hospital para darle apoyo puntual para una descompensación concreta. Pues ya habíamos dicho que si bien los síntomas persisten en el tiempo, sí pueden cursar en forma de brotes, ¿no? Entonces, para esos brotes sí podemos recurrir a medios o medidas hospitalarias, pero para el resto se puede perfectamente dar un apoyo de todo tipo, desde el punto de vista sanitario, social, etcétera, etcétera. Ya, derivado de creo que fue la tercera oleada, una de las cosas que estaba yo por el hospital nos hizo pensar es en esta tipología de pacientes y que presentaban síntomas que se perpetuaban en el tiempo y a los cuales no se le daba respuesta. Desde el Distrito Córdoba-Guadalquivir tenemos la posibilidad de esta tipología de pacientes, si tiene sintomatología respiratoria, hacer una teleconsulta a neumología, que tiene una teleconsulta de COVID, si tiene síntomas respiratorios y si tiene síntomas multidisciplinares que afectan a varias esferas, tenemos una teleconsulta que se puede dirigir a medicina interna, con lo cual nos dan ese apoyo y la perspectiva desde el hospital de recursos que no tenemos a lo mejor que se nos pueden acabar en la atención primaria, con lo cual creo que a lo mejor se puede ir olvidando, pero que sepamos que tenemos esos recursos que son no de derivación, sino más que nada son elementos comunicativos con nuestros compañeros, que nos pueden dar soporte en lo que no tenemos y evidentemente darle el respaldo a ese paciente en esa persistencia de síntomas de etiología totalmente diferente, ¿vale? ¿Alguna cosita más? El chat parece que está muy tranquilito. Pues agradeceros una vez más la atención y el apoyo que nos habéis dado tanto en la sesión de la semana pasada en Jerez como en esta en Córdoba. Es un auténtico placer para la Sociedad Andaluza de Médicos Generales de Familia pues el haber podido organizar estas sesiones, sobre todo porque yo creo honestamente que se da respuesta de una forma pues muy práctica al uso de una herramienta que está a nuestro alcance, que no debemos tenerle miedo porque son fármacos que de estar bien indicados y no haber las interacciones y demás, pues son fármacos seguros que se pueden utilizar desde atención primaria sin ningún problema. Y agradecer también, por supuesto, nuevamente pues el apoyo que nos ha dado para poder organizar tanto la sesión de la semana pasada como esta, el Colegio de Médicos de Cádiz en la sesión de Jerez, como ahora aquí en Córdoba, que ha sido, pues, la verdad, que un anfitrión magnífico, Rafa, muchas gracias. Y por supuesto, pues bueno, pues estar aquí en estas magníficas instalaciones del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, pues la verdad es que ha sido todo un privilegio. Muchas gracias también al equipo técnico que ha sido necesario para darnos bueno, pues voz y visualización a los compañeros del remoto. Y bueno, tú decías al principio de la tarde que quién no iba a decir hace unos años cómo iba a evolucionar la situación, y efectivamente también la situación a nivel formativo pues ha variado, ¿no? Ha variado hasta el punto de que por cada asistente presencial que tenemos
hay de 10 a 15 a nivel telemático, con lo cual, cómo ha cambiado la situación, ¿verdad? Muchas gracias y le doy la palabra a Rafa para despedirse. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos, a ti, Higinio, por desplazarte hasta aquí y enriquecernos como siempre. Y nada, reafirmarme un poquito en lo anterior. Gracias a SEM por darnos la cabida con los medios técnicos, a nuestro Colegio de Médicos por facilitar la difusión, al Distrito Sanitario, que también nos ha difundido la formación entre sus residentes y entre su personal, y al Hospital San Juan de Dios, porque nos ha acogido como siempre con disposición y muy agradecido. Así que nada, muchísimas gracias a los que habéis estado aquí presencialmente y a los que estáis en casa, y nada, nos vemos en la próxima formación que tengamos en Andalucía, que será pronto. Muchas gracias.